CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, episodio que se transmite en la 89.1 FM de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, siempre en simultáneo por redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, para poder divulgar lo más ampliamente posible el contenido de nuestros programas. Y al final, recuerden, siempre va a estar ubicado el programa en el canal de YouTube de Red Democrática. Hoy vamos a tratar un tema muy importante porque de ahí nacen absolutamente todas las decisiones que se dan a nivel de implicación jurídica para el país, es decir, la Asamblea Legislativa, y vamos a estar también peloteando, conversando un poco con nuestro invitado sobre las acciones electorales municipales que ya se están dando, los juegos de trámites que se tienen que cumplir ante el Tribunal Supremo de Elecciones y que unos partidos lo están logrando, otros no. Pero el centro del programa va a ser la Asamblea Legislativa, las investigaciones que se están realizando por parte de los diputados, abriendo comisiones, abriendo investigación sobre temas del actual gobierno. Normalmente el primer año y medio de una legislatura, un gobierno como tal, lo que se hace es analizar y poner en el ojo de la fiscalización al gobierno anterior, que en este caso ha sido totalmente diferente. El gobierno anterior prácticamente no ha tenido investigaciones abiertas en este periodo, y los diputados se han encargado de abrir comisiones especiales e investigaciones en la Comisión de Ingreso y Gasto Público contra el actual gobierno de la República, señalando inconsistencias, ilegalidades o presuntas ilegalidades. Y sobre todo eso vamos a estar conversando el día de hoy con nuestro invitado, don Iván Barrantes, que es un amplio conocedor del tejimaneje político del país y con el cual vamos a ver la profundidad, la eficiencia, la eficacia, si se logra algo con estas investigaciones, o más bien por el contrario, si hemos estado corriendo como una rodita al hámster sin un lugar específico al cual llegar y al cual cumplir las metas, si a la oposición le ha costado entender su rol en esta administración, o si por el contrario la posición que han tenido unos partidos más cercanos al Ejecutivo son las correctas, o lo correcto es estar distante y más bien marcar los pasos, aprobar lo que está bien y controlar los puntos equivocados que se pueden estar realizando. Eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, don Iván Barrantes, que ya lo tenemos en este momento en sintonía para redes sociales y por supuesto también en la 89.1. Iván, bienvenido a Red Democrática. Hola Jonathan, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos los que nos escuchan por la radio, por las diferentes plataformas, y pues aquí estamos a la orden como siempre. Se me desconectó un poco ahí la conectividad. Me perdí la introducción, la ley de Murphy, weón. Me perdí un poco de la introducción que hiciste, como para poder guindarme de ahí de lo que planteaste al inicio. No, básicamente, Iván, primero agradecerte el espacio de tu agenda. Sabemos que estás muy ocupado en tus actividades privadas, pero lo que queremos el día de hoy, Iván, es entender cómo está funcionando la Asamblea Legislativa, entender todo el país cómo está funcionando. Y esto lo digo por lo siguiente, y lo comentaba al inicio. Normalmente en un gobierno, un periodo legislativo, el primer año y medio es para hacer el control de calidad y fiscalización de lo que hizo el gobierno anterior, la administración ejecutiva anterior. En esta no, en esta casi no se han abierto procesos contra la administración de Carlos Alvarado, y más bien prácticamente todo el ojo del huracán ha estado sobre acciones, decisiones y comportamiento de la actual administración del presidente Rodrigo Chávez. Entonces, más que todo es comprender cómo es que ha estado funcionando, si la apertura de comisiones o de investigaciones dentro de una comisión ha sido la carrera correcta, la vía correcta, si la oposición ha estado entendiendo su rol o más bien está
totalmente segregado y ha estado cada uno jalando el mecate para su lado, es entender un poco ese entramado legislativo del cual vos sos bastante entendido y por supuesto queremos hacer conversación con vos para poder llegar a puntos de encuentro con base en la experiencia que podamos tener para poder aportar, claro que sí. Iván, ese es el menú del día de hoy. Sí, está variado, está bueno. Mira, yo creo que hay dos periodos, ¿verdad? Un periodo que puede ser el año 1, donde vemos una oposición bastante desfigurada, por decirlo así, combinación de las características de cómo queda compuesta la asamblea. Aquí hay un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con lo ideológico. Creo que esta es la composición de esta asamblea, es lo más derecha, por decirlo así, que te puedas haber encontrado en los últimos tiempos. Sí. Con un gobierno pues, que tiene una tendencia, una agenda más economicista, por decirlo así, donde privan más conceptos como el per cápita, la inflación, relación deuda-PIB, déficit fiscal, quedar bien con las calificadoras multilaterales, etcétera. Entonces hay como una especie de afinidad con algunos actores, o tal vez no afinidad, más facilidad de construir algunas cosas, ¿verdad? O sea, un gobierno de este tipo en una composición de asamblea como la del 2014, donde habían 13 diputados PAC y 9 Frente Amplio, aquí estaremos hablando de otra historia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces hay que entender eso. Si eso es bueno o malo, yo creo que no es la discusión, porque cada quien lo juzgará desde su perspectiva ideológica o de su visión del mundo. Es un tema de entender el tablero, ¿verdad? Si a eso le sumamos una especie de aturdimiento, encandilamiento por el estilo del sujeto que asume a partir de mayo, que hay una cosa que también la gente a veces se pierde un poco. En estricta teoría nadie conocía a Rodrigo Chávez. El tipo apareció, ministro de Hacienda, más o menos le viste el performance, lo echan, empieza una gira ahí muy extraña por medios, prácticamente echándole tierra al ex jefe, Carlos Alvarado, lo cual empieza a algunos los empieza a dar la percepción de que quiere algo más allá que haber sido que ser ex ministro de Hacienda, y pues prácticamente a principios del año 21 ya desde finales del 20 andaba en movimientos para armar su proyecto, y ya lo conoces como candidato, pero estrictamente en teoría y en la práctica no era un hombre conocido, 30 años vivir fuera de Costa Rica, sin ocupar ningún puesto, no era un empresario, no era una figura pública, no era alguien que tuviera algún tipo de plataforma como escribir semanalmente en algún diario o tener algún tipo de participación. O sea, realmente era un cheque, o sea, un gallo tapado que llaman, ¿verdad? Gallo tapado, exactamente. Entonces, creo que nadie estaba consciente de cuál iba a ser este nuevo estilo presidencial, que es un estilo, pues, que está muy marcado por la personalidad del sujeto, un estilo agresivo, de choque, y ahí es donde se da el parteaguas con un discurso, un relato muy confrontativo y muy de dividir entre lo que era antes y lo que es ahora, ¿verdad? Él lo refleja mucho en la política de antes con la política de ahora, y esto, los ticos con corona y los ticos sin corona. Ese arranque tan fuerte y tan anti-establishment, tan anti-élite y tan anti-estructuras tradicionales, generó un cisma importante, lo que fue mayo, junio, julio, agosto inclusive. Eso se ve muy bien reflejado, primero en cualquier estudio de esas épocas, era cuando mandaba 90 de aprobación, ¿verdad? El primer 7 de agosto lo colocó con 80 y resto de aprobación, y uno negativo le da un saldo positivo de 70. O sea, cualquier evaluación que usted viera andaban los números por ahí, y creo que ahí es donde se queda un poco en el imaginario del chavismo, de que el presidente lo quiere todo el mundo, cosa que no es tan así hoy. Y lo vemos reflejado en el estudio, cualquier estudio de escucha social, toma referencia al del Observatorio de la Universidad Latina, que es impresionante la curva de comentarios positivos de todo lo que es la estratosfera social, cómo se dispara prácticamente de mayo. Es una curva totalmente creciente, vertical, hasta septiembre más o menos, que empieza a moderarse, y a partir de diciembre empieza a dar señales de caer, y hoy por hoy ya son más los negativos que los positivos. Pero dice la teoría organizacional que en los primeros 90 días, The First 19 Days, le recomiendo a cualquiera ese libro,
En los primeros 90 días usted siempre marca la percepción hacia su persona o hacia su proyecto, o sea, usted posiciona su tema, sea en un negocio, usted como nuevo empleado, en una nueva organización, aplica para un nuevo gobierno. Entonces, en esos 90 días se construyó lo que yo llamo la cuenta corriente. Y eso golpeó mucho la oposición, porque lo puso como en una situación, es como que fuéramos a jugar fútbol, hay un equipo que es recién ascendido, no lo conocen mucho, y en los primeros 15 minutos se metió 3-0, o sea, te deja totalmente fuera base, y hay que entonces meditar mucho, pensar mucho, tranquilizarse para poder organizarse. Creo que ese efecto marcó mucho el tema de la oposición en el año 1, y que creo que uno lo ve reflejado en la lucha que se da por los eurobonos. Hoy el tiempo nos demuestra que los eurobonos no eran tan necesarios y que todo el discurso del año pasado, por estas épocas, de que casi que ni se pagaba el aguinaldo y el país iba a la quiebra haciendo los eurobonos, era falso. Hay un detalle que quiero sumar a lo que estás diciendo con base en esa perspectiva de las primeras mediciones del año pasado o el primer año de gobierno, y es que en la Asamblea Legislativa lamentablemente hay diputados que se mueven por el clima de las redes sociales. Si las redes sociales marcan para un lado, ellos se van acomodando hacia ese lado para no recibir pues agresión, entre comillas, de parte de quienes están por una tendencia y ellos van por la tendencia contraria. Eso pudo haber marcado el primer año de no querer enfrentarse a esa ola de redes sociales que apoyaba al presidente. Mira, era una combinación, porque yo que interactúo mucho con Asamblea y en diferentes temas, la actitud era, mira, es que con Chávez no hay que meterse porque todo el mundo lo quiere. Era una combinación de los números que daban diferentes estudios del mercado, más toda ese aparato que ellos construyeron, porque aquí hay una estrategia que lo llamo estrategia de amplificación. O sea, lo mínimo que yo haga se amplifica vía el aparato, ¿verdad? Vía el aparato hay una combinación de cuentas ficticias, cuentas reales, fanáticos, simpatizantes, prepagos, póngale el nombre que quiera. Pero ahí había, digamos, un objetivo en común que era una especie de enamoramiento, encandilamiento. Es como cuando viene la chica nueva del barrio, todo el mundo está encandilado, ¿verdad? Va pasando el tiempo y ya se vuelve parte del paisaje, pero digamos, en ese inicio, por lo general solo cosas buenas y apoyos se dan. Entonces, ahí es donde viene la parte política. Realmente la oposición no es un negocio caer bien, ni es un negocio de ser amigos. La palabra oposición es cara, soy opuesto, o sea, yo estoy alguien que está opuesto al proyecto oficial. A veces no porque el proyecto oficial sea malo, porque políticamente hablando el mío tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque estamos en el asunto del poder. Y el rol de una oposición es recuperar el poder. Y algunos dicen, pero es que eso el país no le va a pasar nada, es simplemente la lucha y el juego de poderes entre diferentes actores, y que esa lucha se mantenga es lo que permite los equilibrios. Cuando alguien tira la toalla, ¿verdad? Baja la intensidad, queda uno solo jugando y eso genera desequilibrios. Es cuando empiezan a darse cosas, ¿verdad?, extrañas, y que este gobierno ha sido muy consistente en dar señas de que prácticamente si por él fuera, no existe la Asamblea, no existe el Poder Judicial, no existe nadie, ese gobierno es de zapote por decreto. A algunos les gusta esa idea, los que hemos vivido en regímenes represivos sabemos que eso es el principio del fin, porque ya cuando un país se puede gobernar con una orden, sentado desde un sillón o llamando por teléfono para quebrar hasta una ley, sabemos en lo que eso degenera. Pregúntele a los hondureños, pregúntele a los guatemaltecos, pregúntele a los venezolanos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esas son las condiciones que crean la actitud de la oposición en el año 1, una oposición bastante dibujada, una oposición bastante tembeleque, timorata. Cercana al Ejecutivo. Y con un gobierno que es el primer gobierno que entra manejando la agenda legislativa. O sea, es la primera vez en la historia que la agenda del legislativo la ponía el Ejecutivo. Y no puso nada, porque en esencia no hay proyecto político. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezan a crearse las condiciones de cierta, yo le llamo cierto limbo en el país políticamente hablando, y donde la discusión se ha reducido al personaje. Aquí, en cualquier cosa que usted haga, terminamos hablando del presidente. Es más, el estudio que nosotros hacemos, que es riquísimo en un montón de variables, en un montón de cosas,
cuando uno habla de él, la pregunta es, ¿y cómo va? Y cayó, y subió. O sea, si algo ha logrado Rodrigo Chávez es que él ha puesto la agenda en función de él, pero estar hablando tanto de él y estar tanto en función de él ha hecho perder la perspectiva país. Y creo que eso fue una trampa muy fuerte el primer año, y que es lo que tiene ahorita al país un poco en ese estado de inestabilidad de que uno no sabe realmente para dónde va esto, porque en esencia no hay un proyecto político. ¿Por qué no hay un proyecto político? Porque dedicaste un año de tu vida a buscar un taxi, encontraste el taxi, te caen unas demandas de acoso, te caes en las encuestas, tenés que rearmarte, reorganizarte, hacer campaña, ganar la primera vuelta, hay que ganar la segunda vuelta y te diste cuenta que la ganaste a pulmón, bien ganado, pero sin proyecto. Y tenés que armar un gabinete. Entonces, ¿a cuál le apuesto? Bueno, armemos el gabinete. Entonces llegás ya con un gabinete armado, triunfaste, pero sin proyecto político, y entonces el proyecto se apalanca en la figura presidencial, ¿verdad? Ese activo fuerte que es el que pone la conversación, y eso es lo que marca todo el año uno, y es lo que marca la actitud de la oposición. Totalmente de acuerdo con el análisis que estás generando, Iván, pero el tema es, en la Asamblea Legislativa, el comportamiento fue de me pliego a lo poquito que el gobierno esté proponiendo para poder tramitarlo porque hay que estar cerca de él, pero también se empiezan a abrir investigaciones contra el gobierno y empieza a hacerse esa ola de ruido que viene a generar un golpe y un desgaste a la visión de un gobierno que no tiene un proyecto, pero que sí se sustenta en lo que el señor dice. Entonces, es ese comportamiento de la Asamblea Legislativa que está señalando, también tiene sus puntos altos y sus puntos bajos en función de una asamblea, una oposición que tiene que armarse porque perdió casi un año tratando de encontrar el rumbo. Sí, a ver, ahí es importante dos cosas. Hay un pliegue, hay dos bandos, se arman dos bandos, ¿verdad? Una oposición que ha sido oposición desde el día uno, que es el Frente Amplio. Y Liberación. El Frente Amplio, la antítesis de lo que hay como proyecto de gobierno, y Liberación, no porque sea socio del Frente Amplio, que la gente tiene una lectura equivocada, simplemente si Liberación quiere regresar al poder, no puede haber continuidad del proyecto oficialista. Entonces, en política, tus enemigos de ayer pueden ser tus socios hoy. Yo siempre pongo el ejemplo de Chile, cuando vivía Pinochet, la Concertación, que gobernó 20 años, en la misma mesa estaban sentados, o sea, cristianos, comunistas, socialistas, radicales, cosa que en la vida real y en circunstancias normales nunca hubiera pasado. Pero a veces los proyectos se arman en función de un enemigo en común. Muerto el enemigo, muerto el proyecto, que fue lo que pasó allá. Entonces, no hay por qué sorprenderse de que el Frente Amplio y Liberación, pues a veces se van muy juntos porque tienen un objetivo común, que es ser oposición radical al gobierno. A la par de eso, empiezas a observar a una nueva república totalmente plegada al gobierno, en virtud de que se iba a promover o defender una agenda más conservadora, y ¿se escucha? Sí, señor. Ok, es que se fue la imagen. Y entonces, y un PUSC, pues que lo colonizaron en ese sistema de fincas que ellos tienen, algunas fincas fueron colonizadas, y entonces hay una mayoría siempre de ese partido apoyando el gobierno, y un PLP que queda ahí como metido en el centro, ¿verdad? Pero que creería que por un cálculo electoral de Onely Feinsack, hubo como más inclinación hacia un apoyo al gobierno, porque vos tenés razón, o sea, cuando uno anda con la calculadora electoral en la mano y considera que ir a golpear y estar en contra de un gobierno con 80% de popularidad es contraproducente, aunque sea en contra de su ideología y en contra de sus valores y en contra de lo que usted piensa, usted toma las decisiones en función de esa calculadora que anda en la mano. O sea, hay que entender qué es lo que priva en el sujeto. Entonces el año uno es ese. Por eso, sin agenda y sin proyecto, digamos que el gobierno tuvo cierto éxito, ¿verdad? ¿Ah? Se sostuvo a pura imagen. Así es, se sostuvo a pura imagen y a puro miedo de los actores de golpear esa imagen. Cosa que empieza a cambiar a partir de diciembre de este año. La gente a veces me dice, ¿cómo se me ocurre decir eso? Pero, aunque no lo crean, lo que empieza a marcar el tema es el famoso Piero Calandrelli, cuando se destapa el asunto en diciembre y empieza a destaparse todo este tema, eso empieza a generar una serie de condiciones, porque empezás a darte cuenta de que es un gobierno que no tiene capacidad de defensa. ¿Qué significa no tener capacidad de defensa? Que cuando ya es confrontado,
cuando ya es, ¿verdad? Vamos de tú a tú, ahí empiezas a ver de que hay señas de que no es tan fuerte como parece. Es como si esto fuera un fútbol y es un equipo que no soporta el pressing. Si lo tenés sometido a pressing, su tendencia es a cometer errores, a meterse autogoles y a tener salidas pues poco razonables. Y todos los números lo indican. Vos ves cualquier estudio, agarremos CIEP de la UCR, y ese 70 y resto saldo positivo empieza a caer, y lo ves en abril ya en 50 y algo. Hoy por hoy el último dio 34, a nosotros nos da 33, este último está dando 18, que se publica esta semana. Hemos tenido algunos problemitas ahí de bases de datos por un cambio de tecnología que hicimos, no fue más prudente. Entonces ya lo ves que en prácticamente un año has perdido 50 puntos de tu saldo. El saldo es los que te quieren y los que no te quieren, cuánto da al final, ¿verdad? Sigue teniendo una cantidad importante de gente pues que está de acuerdo con su proyecto, pero ya la cantidad de gente que no está de acuerdo es alta. Ese ambiente que empieza a crearse desde diciembre, de enero, lo que empieza a dar pie para que la oposición empiece a animarse yo no diría organizarse. No, organizarse no está. Porque si organizaran, se coordinaran, cosa que no existe, y lo ves en las comisiones, donde cada quien va con su agenda, y entonces eso le permite al oficialismo tener una defensa, y vos lo viste anoche, digamos, en la comisión con la chica, la Britton de la Junta. Geralda Britton. Había un compadre hablado más descarado entre ella y Pilar, no podía existir, pero había una agenda, una línea muy clara, mientras los otros en su ataque están todos como muy dispersos, entonces no hay una línea clara, ¿verdad? De dónde está el problema, más una línea clara que ellos quieren implementar, de que es que el rating no sirve, de que antes le dan la plata a los medios grandes y que es bueno apoyar y fortalecer al SINAR, justificando los errores técnicos que hay en esto, las ilegalidades y el verdadero fondo del asunto, que es quitar plata de un lado para pasarla a un sistema, darle oxígeno y de paso tener recursos para ayudar a los aliados o la prensa amiga y quitarle lo que le pueda quitar a la prensa enemiga. Ese es el diseño, es un diseño muy básico. Simple. Sí. Muy básico. Muy básico, pero que si no lo entendés y no lo atacás, que básicamente aquí lo que debe es un proyecto de ley para eliminar la agencia de publicidad, no existe en ningún país de Latinoamérica, y me atrevo a decir del mundo, donde exista dentro de un canal estatal una agencia de publicidad que vaya a captar fondos al mercado que deberían ser de las agencias privadas. Eso yo en ningún lado lo he visto, y lo que nunca he visto es que el canal estatal se mantenga entonces gracias a esa captación de fondos que hace un ente que se llama agencia de publicidad. O sea, es un engendro que no tiene que ver nada con el principio de un sistema de radio y televisión que debería basarse en la calidad de su programación, lo cual yo invito a la gente a ver la programación de Canal 13 y perillazo entre ese y el 15, no sé cuál compite más en malo. Entonces es imposible tener un modelo comercial bajo estas características, no se vale subvencionarlo mediante un mecanismo totalmente cuestionable. Entonces, retomando el punto, las condiciones de este año permiten que la oposición empiece a animarse, y entonces vos ves las comisiones de investigación más agresivas, comisiones de investigación que se arman en función de casos concretos, esta del SINAR, el tema del Banco Central de Costa Rica, que eso, la OPAT se queda corta a la par de esa cuestión, la de financiamiento de partidos políticos, que ha seguido trabajando y han salido cosas bastante interesantes, esta que se está armando ahora alrededor de todo este tema del 5G, que es una barbaridad porque es un decreto que lo único que demuestra es un alineamiento total del gobierno con Estados Unidos, dejando de lado a China dentro de un espectro geopolítico. O sea, empezás a ver que hay una suerte de energía que anima a la oposición a enfrentarse, y que también se manifiesta en dos hechos para mí que son súper relevantes. Uno, el proyecto Marchamo, y dos, el resello de lista gris. El proyecto Marchamo, que el gobierno inteligentemente no lo veta porque sabe que eso fue un resello va a perder, despistado, ¿verdad? Un resello ahí camuflado, y el resello de lista gris que prácticamente eso hace un año, en el ambiente hace un año que describimos ahora, nunca hubiera pasado, porque los actores no hubieran tenido el ánimo ni el valor para irse de frente, pero como ya el contrincante no lo ves tan fuerte, entonces te animás, y máxime sí, como en el caso del Marchamo, entendés que eso puede reeditarte electoralmente. Iván, lo que estás dibujando en el escenario legislativo tiene varios componentes.
tiene varias comisiones o investigaciones dentro de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que, bien señalabas, no parecen estar coordinadas entre sí a lo interno de la oposición. Y entonces ahí la pregunta de base del programa con el cual te contacté ¿es eficiente esa creación de investigaciones? ¿Lleva algún rumbo específico o todos están queriendo sacar su propio rédito y no se están conversando entre sí, fortaleciendo o sosteniendo la fortaleza que pueda tener el Ejecutivo? Sí, ahí hay dos formas de verlo. Una, que bajo esta estrategia, tal vez no, la palabra estrategia no es la correcta, porque estrategia implicaría cierta organización, ¿verdad? Y cierto pensamiento. En esta mecánica de desgaste es rentable porque se demuestran cosas, salen cosas a flote. A veces el oficialismo no es muy hábil, ¿verdad? En contrarrestar ciertas cosas que pasan ahí. Ya la fiscalía empieza a entrar de una forma muy errónea. Al presidente le ha encantado irse a pelear con el fiscal. Yo con el Poder Judicial y con un fiscal nunca me pelearía, ¿verdad? Así es. Dentro de este concepto de división de poderes. Entonces creo que en ese sentido sí funciona. La gente habla de las comisiones, de que es un show, de que deberían trabajar. Y vos que fuiste diputado lo sabes, hay una cosa que se llama control político. Y si algo no está bien, si algo huele mal, amerita, bajo la investidura que tiene un legislador, ir a investigar e ir a aclarar de qué está pasando, de qué estamos hablando. Y lo que la gente no capta es que eso siempre será materia prima para una fiscalía, para un Tribunal Supremo de Elecciones. Ese informe del tribunal sobre la estructura paralela y financiamiento ilícito y todo, no ha salido esperando qué va a pasar con esta comisión, porque esta comisión le ha dado muchos insumos a, ¿cómo se llama?, a la investigación sobre el tema del financiamiento ilícito. O sea, temas como la famosa casa que no está reportada ahí en el barrio Roosevelt, eso, si no hubiera existido esa comisión, nadie sabría que existía. La famosa cuenta del Holiday Inn, la existencia de la mano izquierda reflejada en el chico que llevaron a declarar, el ucraniano. O sea, lo de Madison, cuando llegan y demuestran con facturas y con todo, cómo fue todo el tema, si esa comisión no existiera, en una investigación normal, es más difícil. Entonces, ese es el valor que tienen esas comisiones. Lo que tal vez no se está logrando es que al final son comisiones no para demostrar cosas, sino para llegar a un final, porque una comisión de investigación, cuando usted investiga, es porque quiere llegar al final a una conclusión o una comprobación de hipótesis. Creo que ahí es donde está fallando un poco el asunto, pero tiene que ver con un tema de coordinación de las partes. O sea, si yo fuera un presidente de comisión, yo no llego un día X, todo el mundo por su lado. No. Aquí sabemos que está... Eso se coordina, Iván, eso se coordina de previo para poder saber quién va por qué lado. No, y mucho más bizarro, por decirlo así. Si yo sé que la diputada oficialista y uno más están plegados a una posición y nosotros cuatro no, nosotros cuatro nos reunimos por aparte y definimos la posición y definimos, bueno, usted toca este tema, usted con este tema, usted con otro, y vamos por allá. Ve el ejemplo. Este tema con la Junta de Protección Social. Y yo lo dije, lo de la Rueda de la Fortuna va a ensuciar todo el asunto. ¿Por qué? Porque sale una portada un lunes en un diario X con el tema de la Rueda de la Fortuna, que fue asignada a dedo, una orden del presidente, que es menos rentable en Cinar que en el otro canal, etcétera, etcétera. Y yo lo dije, eso se va a robar la conversación. Esa no es la conversación. La conversación es que fue lo que se habló ayer, y en eso la diputada Vanessa Castro fue bien enfática, y dijo, yo no vengo a hablar de la Rueda de la Fortuna, la Rueda de la Fortuna es un resultado de algo más grande, que fue esta decisión el año pasado, contra criterio técnico, de los 3.500 millones de presupuesto de publicidad de la Junta de Protección Social, dárselo 100% al CINAR. Yo quiero que la gente entienda que la publicidad no es solo medios, eso ahí va producción audiovisual, manejo de todo lo que es redes sociales, temas de BTL a nivel de eventos, a nivel de cosas, y toda la estrategia y pauta de medios más la comisión de agencia. Entonces hay una decisión de una orden, y que en las actas está, es un mandato presidencial que ayer dijeron que no está por escrito, de que tiene que irse la plata ahí. Ese es el problema. Porque si eso es así, si eso se acepta, a partir de ahí
se dan las ruedas de la fortuna en este mundo. Entonces, ese es el problema. Y algo más grave, que entonces todo eso entra en un problema con la Contraloría, y eso fue hace un año, Jonathan. Eso fue hace un año. Y la Contraloría ya lo impugnó, no se impugnó la palabra, bueno, lo rechazó. Lo improbó, y entonces ya no se va a ejecutar el acuerdo. Pero entonces uno dice, o sea, quiere decir que desde noviembre del año pasado, que los fondos no se invirtieron como típicamente se invertían, que era el equipo in-house, hasta el día de hoy no se invirtió nada. Así es. Y eso nadie lo tocó ayer. Eso es falta de probidad. O sea, usted como junta directiva, como presidente de la junta, permitió hacer caso de un mandato presidencial que ni siquiera tiene por escrito, de que durante un año la junta dejara de invertir en lo que típicamente ha invertido, y que es y esa fue la discusión ayer, que si la publicidad generaba ventas o no. La publicidad lo que genera es construcción de marca. Y una construcción de marca en el tiempo va generando resultados comerciales. Si usted deja de invertir en la construcción de marca, eso en el tiempo va a degenerar o afectar los resultados comerciales. ¿Cuánto tiempo? No es un tema de meses, puede ser un tema de un año o un par de años tal vez. Pero ya que hay un daño hecho, durante un año la inversión se deterioró en espera de ese acuerdo. Entonces, ahí es donde yo siento que a las comisiones les falta un poco más de entendimiento del mercado, ¿verdad? Del cual están. Por eso Pilar luce bien cuando habla, porque ella entiende el mercado, viene a ese mundo, entonces puede jugar con los conceptos. De paso está compadre al lado con el compareciente, entonces se ve como más sólida la posición, mientras los demás ataca cada uno, tal vez con razón, pero todo queda como muy disperso, y al espectador le es más difícil entender entonces hacia dónde se quiere llegar. Yo creo que si se resuelve ese tema de hacer una oposición más coordinada en esas comisiones de investigación, utilizando toda la materia prima, creo que se pueden llegar a resultados más concretos. No es que no estén funcionando, porque sí se han demostrado cosas. O sea, la comparecencia de la ministra de Comunicación de hace 2 semanas, eso fue una cosa, pero de circo, ¿ah? Totalmente. Entonces, sí se han demostrado cosas, pero está costando llegar a conclusiones concretas en blanco y negro, donde ya el espectador, el consumidor, el que le dé seguimiento a eso, o la opinión pública, pueda entender en blanco y negro esa comisión de investigación, qué fue lo que encontró, cuáles fueron esos hallazgos. Ahí es la parte donde se está quedando corto, pero creo que tiene que ver más con un tema de método de trabajo en las comisiones que con la existencia de la comisión en sí. No se están viendo, Iván, no se están viendo como instrumentos de comunicación fuera de la Asamblea Legislativa. Se está quedando muy dentro de las 4 paredes de la Asamblea lo que se está encontrando. Puede ser por ahí. Es que yo creo que si hay hallazgos concretos, eso por sí solo implosiona, ¿verdad? Yo creo que está faltando un tema de método de trabajo en función de un objetivo. El objetivo de una comisión es lograr un hallazgo. Así es. ¿Cuál es el objetivo de la Comisión de Financiamientos Políticos? Demostrar de que hubo financiamiento ilícito en la campaña de Rodrigo Chávez. O sea, si ese es el objetivo, entonces se organiza en función de ese objetivo, y entonces las partes se reúnen, se coordinan y atacan sobre eso. ¿Cuál es la comisión, el objetivo de la comisión, o lo que hicieron esto para el Banco Central, por ejemplo? Es demostrar de que es ilegal, de que no procede, y que lo del Banco Central es casi que un UPAT 4.0. Entonces, cuando usted tiene claro el objetivo y las partes se coordinan y tienen un método de cómo lo van a hacer, es más fácil llegar a esas conclusiones, o que esas hipótesis se transformen ya en conclusiones fehacientes. Por ahora parece que no están coordinados. Es una coordinación muy superficial, llamémosla. O sea, no me consta, pero te invito, y si averiguás o investigás, no hay reuniones de trabajo, la gente compartiendo la información que tiene, las fuentes, armando la ruta. Eso no existe. Se supone que una comisión de investigación, yo no veo un equipo de investigación de un homicidio, cada detective por su lado. Todo el mundo se comparte la información, todo el mundo se comparte los hallazgos, porque hay una ruta como parte de un equipo. Creo que ahí hay un problema. Hay mucho de que cada quien tiene su agenda personal y muchos quieren figurar por su lado. Entonces, pues, ese método, hacerlo más equipo de trabajo, tal vez no sea funcional. Puede que sea un problema cultural, inclusive ya a nivel nuestro.
que esto que estoy hablando nunca se dé, porque nadie va a estar dispuesto a transar. Pero digamos, la comisión en sí no es un problema, es necesaria. Las que están armadas, están bien armadas. Creería que esta que quieren armar por lo del Banco Nacional me parece una cosa más politiquera. De nuevo, aquí mucho se funciona en función, valga la redundancia, de la opinión pública o el escándalo del momento. Yo te puedo decir que se hayan perdido 3.000 millones en el Banco Nacional no es culpa de un gerente general. Así es. Totalmente de acuerdo. Hay un montón de niveles, ¿verdad? Que son más culpables que un gerente general que tiene algo más macro, y 3.000 millones dentro del patrimonio del Banco Nacional es una cosa pero totalmente ínfima. De hecho, Iván, si se abre una investigación sobre ese tema, sería un distractor a los objetivos de las otras comisiones. No deberían de estar centrados más allá de pedir una explicación. Cuéntame qué pasó. Mira, en ajedrez decimos, nunca juegues pensando que no hay un jugador al frente. Por eso siempre es importante no solo analizar el juego de uno, sino el del contrincante. Muchas veces se juega ajedrez pensando que el de frente no, casi que ni está pensando, ¿verdad? Entonces, el gobierno también tiene sus armas. Entonces, en las últimas semanas que ha tenido el rancho ardiendo por diferentes circunstancias, este distractor del Banco Nacional y resucitarlo del caso Aldesa, politizarlo, no resucitarlo siquiera, politizarlo, son dos herramientas muy rentables porque en una cultura popular, y especialmente por la construcción que se ha dado en los últimos 20 años, donde que se pierdan $6 millones el Banco Nacional es casi el fin del mundo, cuando eso no significa nada en el patrimonio del banco. O sea, cuando vos entendés que esos son unos sentimientos en la calle que privan, capitalizar eso para llevar las energías ahí es muy rentable. Lo que yo le diría a la gente es que ese no es el objetivo. Aquí hay un cobre factura porque el gerente del Banco Nacional aplicó sin pedir permiso en una estructura tan vertical como la que maneja Rodrigo Chávez, aplicó para ser presidente del BCE y resulta que es finalista y tiene más posibilidades que el candidato oficial. Eso, una estructura vertical, tiránica, como la del presidente, no es de recibo. Entonces, de paso, hay pase de factura para el señor y un puesto que gana, no sé cuánto estará ganando el Banco Nacional, pero no gana mal. Me imagino que debe tener novios adentro y afuera, pero todavía hay un montón de gente haciendo ruido. Uno se dejó decir la semana pasada invitando a la gente a retirar la plata. A sacar la plata. Exactamente, porque parece una irresponsabilidad total. O sea, al Banco Nacional y a las cuentas de la gente no le va a pasar absolutamente nada, porque se hayan perdido $6 millones. Es como que se me pierdan a mí aquí ahorita 5.000 colones. O sea, no es que me sobren, pero no es que voy a quebrar por eso. Se perdieron, chao. No lo estoy validando, simplemente le estoy dando su dimensión de entender de que todo lo que se está construyendo alrededor de eso tiene un fin político y no el problema en sí, porque aquí no están hablando de los sistemas de seguridad, de los sistemas de control, nadie está hablando de eso, están hablando del costo político que alguien tiene que pagar. Porque alguien tiene que poner la cabeza, eso es lo que están buscando. Ni siquiera en un mundo normal no pasaría eso, pero si activan los botones va a pasar eso. ¿Por qué? Porque hay un objetivo que es otro, es volarle la cabeza a alguien que osó enfrentar la autoridad, y porque ya fueron dos. Fue el único que se negó a darle la información al Banco Central y optó con una candidatura en contra de. Entonces, son dos pases de factura en un estilo gerencial donde no se perdonan esas, no voy a decir indisciplina, porque eso no es indisciplina, esos puntos de no acuerdo. O sea, porque en un gobierno como el de Rodrigo Chávez o en una administración de un gerente de esas características, no le pongamos nombre, la disidencia, ser disidente, ser díscolo, no es de recibo. Si usted no está alineado, si no está bajo la línea vertical o lo que quiere el gran jefe, usted está fuera. No en vano esta administración es la que ha tenido más rotación, ¿verdad?, en la historia de este país. Alguna gente dice, es que, ¿cómo se llama? Si no sirve, que se vaya. No es que no sirva, simplemente no hace caso. Entonces hay que sacarlo, ¿verdad? Entonces en estas cosas hay que tener muy claro qué es lo que realmente está pasando y no irse en la finta. A veces sí, hay comisiones que se arman en función de un tema más mediático, que si toma importancia mediática el asunto y se le ve rentabilidad política, ¿cómo se llama? Se hace la comisión. Ahí es falta lectura, porque si yo fuera un partido como Liberación Nacional,
no hubiera aprobado una formación de comisión para investigar al gerente del Banco Nacional, sabiendo las verdaderas intenciones del oficialismo con respecto a eso. Pero bueno, ese ya es otra historia, que es cuáles son los equipos o la gente que tiene cada partido, para leer la realidad, para entenderla y definir estrategia. A veces pareciera que no hay, va más por el ruido del momento, ¿no? Iván, ¿vos crees que el comportamiento hasta hoy de la Asamblea Legislativa tenga réditos al final del periodo, de acuerdo a la motivación que tuvieron para hacer las estrategias, las comisiones, todo el barullo que se mueve alrededor de los vetos, de los resellos? Es decir, normalmente, a pesar de que cada partido tiene su fin, que es volver al poder o llegar al poder en la siguiente elección presidencial, dentro del camino normalmente hay alianzas para lograr neutralizar gente o partidos o situaciones, y en función de eso ir limpiando la cancha para después dar el banderazo de salida correspondiente. En esta Asamblea Legislativa parece que eso puede llegar a suceder, o siempre van a mantenerse los dos, tal vez tres bandos que hay en este momento. Depende. Si vimos en un año un cambio de actitud, pues hace un año le aprobaste eurobonos, hace un año estabas más plegado, y este año le resellas proyectos, aprobás marchamo, lo de lista gris, que para mí era el equivalente a eurobonos, etcétera. Ves otras actitudes, quiere decir que esa tendencia a la caída de la imagen presidencial está correlacionada con un aumento de la actitud de oposición. Por eso, pero cada una por separado, o se están poniendo de acuerdo. No, creo que cada una por separado, pero hay negociaciones o para formar bloques, ¿verdad? Sí, para lograr esa gran... A ver, la negociación es para lograr la mayoría, no es que nos pusimos de acuerdo para estructurarnos o con una estrategia de oposición, porque al final son partidos todos independientes, a no ser de que aquí existieran aires de coalición, lo cual en Costa Rica eso no va a suceder, no hay estructura de coalición. Lo que te quiero decir es que si sigue la tendencia de una caída en la imagen presidencial, podríamos intuir que seguirá el crecimiento de la oposición más radical a las posiciones de gobierno, y con un componente. Ya el otro año empieza a respirarse el aire electoral, ¿verdad? Porque ya en el 25 vienen las elecciones internas de cada partido. Entonces le pongo un ejemplo. Y voy a usar nombres y apellidos, no importa, por si es amigo mío. Pasa adelante. Si usted el año pasado vio a Leslie Bojorges, diputado del PUS, el buen amigo Leslie, muy pro gobierno. Leslie tiene aspiraciones presidenciales. Entonces él dice en su aspiración, estar muy a la par de un carajo con 80% de aprobación me es rentable. Si ese 80 se fue a un 20, ese mismo que el año pasado apoyaba, usted el otro año lo puede ver rechazando todo. ¿Por qué? Porque en el siguiente año es la interna de su partido, y ya no es rentable políticamente apoyar a un sujeto que ya no está tan alto como lo estuvo el año pasado. O sea, y la gente dice, bueno, pero es que no puede ser, eso es política. No, es que esa es la política, es el asunto del poder. Y cada vez que se acerca más el calendario electoral, muchos sujetos sacan la calculadora, que a veces no es calculadora, a veces es un iPad, compa, para hacer números, para hacer cálculos, y todas sus decisiones y todo su accionar es en función de eso que va estructurando y graficando ahí. Entonces el otro año, si el gobierno sigue desgastándose y sigue cayendo, y empieza esta agenda electoral a tomar forma, yo le podría garantizar un segundo semestre de 2024 bastante doloroso o bastante desgastante en términos de ese enfrentamiento de oficialismo y oposición, aunque no esté organizada, ¿verdad? Iván, ese patrón que estás mostrando se vería afectado para bien o para mal si Pueblo Soberano y aquí Costa Rica Manda quedan fuera las municipales. Es decir, que los demás que sí están corriendo tienen al final las alcaldías que están en juego. Mira, acuérdate que las alcaldías, la elección de gobiernos locales nunca ha sido un tema, ¿verdad? Que marque el tema de la elección nacional. Si así fue el caso, el PAC nunca hubiera sido gobierno. Así es. Pero esta elección, el presidente sí la había tomado como una demostración de fuerza, como una eventual victoria política, donde si el partido del presidente, el que fuera, lograba un resultado muy bueno,
Para mí un resultado bueno tiene que ver más con el porcentaje en la elección nacional contra la caída muy fuerte de una Liberación, que es el que ha dominado. Entre Liberación y el PUSC, en la última elección municipal lograron el 62% de la votación total, o sea, son las fuerzas políticas predominantes en las elecciones municipales. Si de 62 se cae a la mitad, a un 30, a mí no me gusta hablar de números de alcaldías, porque los números de alcaldías van a depender precisamente de eso. Así es. Eso es un fracaso total para los partidos tradicionales, y suponete que el partido del presidente, según los números que tenemos, está en capacidad de llegar a un 20% de la votación nacional. Si esa hubiera sido la historia, el discurso triunfalista del oficialismo y de decir de que ahora sí hay proyecto político, de que ya no es un tema de taxis, ¿verdad?, de Ubers y todo, que siempre se le hace mofa porque no hay proyecto político, lo que hubo un taxi para montarse y ganar. O sea, ese discurso toma forma y es muy potente, porque lo pone ahora sí, de cara a una plataforma, de cara a un 2026. Pero si no se da esta situación, ese discurso no existe. Entonces, no. Esos aires de triunfalismo, ese decir casi que en efecto la verdadera encuesta nacional demostró que el proyecto político chavista es el proyecto político del futuro, se pierde. Entonces, eso obliga a un cambio de estrategia, a un cambio de relato con respecto a lo que tenían planificado post-febrero. No es que se va a desplomar el mundo, simplemente obliga a un cambio, y posiblemente veamos un discurso de liberación con áreas más triunfalistas de que el partido no está muerto. Yo dudo mucho que el Tribunal Supremo de Elecciones se anime a descalificar a los dos partidos oficialistas. Es una jugada temeraria, ¿verdad? Creo que uno pagará el pato y otro quedará vivo. No veo, y ya lo vimos, en estricta teoría, Pueblo Soberano no debería estar corriendo. Pueblo Soberano, la oficina de inscripción de partidos políticos le rechazó 2 veces después de que había sido declarada ilegal su asamblea en enero a raíz de un amparo de uno de sus miembros del comité ejecutivo. Y la instancia mayor, contra el criterio de esa oficina, dijo, ahí definitivamente algo se movió, que no lo sintieron en cajita blanca. Yo realmente me cuesta creer de que se dé una decisión tan radical y que fomente un discurso oficialista de que hay una vez más el establishment en contra del proyecto, porque daría paso a una victimización y a una posición, ¿verdad?, en el cual prácticamente hay mano negra para evitar que el oficialismo compita. Eso puede ser delicado porque conociendo el perfil y la psiquis del seguidor chavista, eso es gasolina para el fuego. Claro. Entonces yo no sé, tengo mis reservas, te lo puse ahora en un chat. Cuando leo la noticia me da la impresión que el problema de aquí Costa Rica manda es más con el tema de síndicos y concejales, no a nivel de las alcaldías, y vos puedes eliminarlo de síndicos y concejales, pero sigue corriendo en las alcaldías, son papeletas distintas al final. Entonces, tengo mis reservas, no quiero emitir criterio, pero mi hipótesis es que veo difícil que los dos partidos oficialistas queden fuera. Es bastante temerario en términos de estabilidad, ¿verdad? Y de cómo puede ser esto interpretado. Iván, para finalizar, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Crees que en la Asamblea los partidos que han estado cerca plegados al Ejecutivo sigan así o tienen que por fuerza y por sobrevivencia empezar a desmarcarse? Yo creo que ya han dado señales de desmarcación, por lo menos en el PUS ya ves más división, ¿verdad? Ya ves eso como en 3 tercios, 3 sí, 3 no, y 3 ahí se mueven dependiendo del calor del momento. Creo que Nueva República ya entendió que primero que no le han cumplido, ya ves vos, posiciones más beligerantes, un día un control político de David Segura bastante fuerte en contra del Ejecutivo. Han tenido posición en temas como el resello, el lista gris, Chamo y otros. Ya ves señales, ¿verdad? Yo diría que por un tema de afinidad ideológica
puede que sigan plegados en algunos temas, pero ya no en posición de entreguismo, que llamamos, y ya definitivamente el PLP, en este caso el FEINSAC, ya su agenda más personal, que es la candidatura del 2026, se está empezando a imponer, y el PLP sí definitivamente se está desmarcando de la oposición oficialista. Si me preguntaras, hoy veo un oficialismo de 9, con una república y un pedacito del PUS, lo cual les da, ¿qué? Unos 20 votos, una cosa así. A lo mucho. A lo mucho, sí, definitivamente están en minoría. Iván, muchísimas gracias por el programa, y en estos días nos hablamos para poder conocer los datos del estudio que está a punto de salir. Queremos ver tendencias, según lo que siempre has dicho, ya en este punto del estudio podemos empezar a ver luces de lo que está pasando, y ya más que una trocha, ya una calle bien acomodada, y sobre eso queremos también conocer tu criterio de lo que se están pensando y analizando, viviendo los costarricenses. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos a las razones como siempre. Perfecto, muchísimas gracias, y gracias a ustedes que han estado en sintonía. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite, de 10 a 11 de la mañana. Hasta luego. Muchas gracias.